Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi Hermanos, vamos a ala- comenzar un cursillo práctico, le puse abajo, de mayordomía, y que trata de eso, ¿no? De lo que dice ahí, la gracia de dar generosamente. Como bien decía nuestro hermano Carlos el día domingo, y nos hizo esa invitación, vamos a estar durante estas 3 semanas hablando acerca de lo que significa dar de manera generosa lo que Dios nos invita a hacer, ¿no es cierto?, en su obra de diferentes aspectos. Y hoy día vamos a comenzar aquello y le hemos puesto así a este cursillo, ¿no? Un cursillo es un curso rápido, un estudio rápido de pocas sesiones, eh, de lo que significa dar generosamente y básicamente una especie de, ojalá sirva para que sea como una especie de manual bíblico, obviamente un cursillo muy práctico acerca de la mayordomía bíblica, y lo vamos a mirar ahí, ¿no? Y lo primero que podemos decir es que desde los eventos más importantes en nuestras vidas, ¿no es cierto? Desde los eventos más importantes en nuestras vidas, eh, hasta cualquier día común y corriente, ¿no? Casi todas las decisiones que nosotros tomamos en el diario vivir tienen un impacto en económico, financiero. La mayoría de nosotros hemos tenido seguramente que contestar muchas veces en nuestra vida en qué debo trabajar, a qué colegio puedo mandar a mis hijos, o qué debo comprar o qué no debo comprar, cuánto debo ahorrar o no debo ahorrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tengo que regalar algo, qué regalo, qué no regalo, cuánto cuesta, cuánto no cuesta. Generalmente todas las cosas que hacemos en la vida diaria, incluso en pandemia, tiene que ver con impacta, digamos, con nuestra economía, por decirlo así, con nuestras finanzas, de una u otra forma. Sin embargo, la pregunta más importante o reveladora es si manejamos sabiamente mi dinero. ¿Manejo yo sabiamente mi dinero? ¿Lo hago de la manera correcta? ¿Lo hago de una manera sabia? Yo creo que es la mejor manera de poder decirlo, ¿no? Si es sabio de la forma en que yo lo hago. El cómo respondemos a esa pregunta, entonces, a la pregunta de si manejo de manera correcta o sabia, no correcta, ¿no? Porque sabia es mejor dicho, ¿no? Si la respuesta a esa pregunta, entonces, determinará nuestro nivel de mayordomía. ¿Ya? De mayordomía. Vamos a ver también lo que es la mayordomía, ¿no es cierto? Y antes de comenzar, quiero darles un dato. Lo que ustedes ven ahí, ojalá puedan estar viendo, si no, yo después les voy a mandar igual esta gráfica. Es un gráfico didomi, dice al medio, ahí en griego, ¿no es cierto? Y que son las incidencias de las veces que sale este verbo, dar, ¿verdad? En la Biblia. En la Biblia, ¿ok? Um, y lo que sabemos de la Biblia es que en la Biblia aparece 412 veces ese verbo, didomi, dar, conjugado en diferentes formas. 402 incidencias, es decir, que hay 412 veces en la Biblia, la gran mayoría, casi su totalidad en el Nuevo Testamento, que sale la palabra o este verbo dar. Y lo interesante de esto, y por eso es también importante que nosotros lo veamos así, es que 285 veces salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo. 285 veces salen de la boca del Señor Jesucristo. Es bastante, ¿no? De hecho, aquí está en porcentaje. El 68,6% de las veces en que esta palabra dar, conjugada en cualquiera de sus maneras, ¿no es cierto? Casi el 70% de las veces son pronunciadas por Jesús en su ministerio. De ahí entonces viene esta primera pregunta que nos vamos a hacer, y qué tiene que ver un poco la fe con la finanza. Fe y finanza. ¿Qué tiene que ver la fe con la finanza? A veces pensamos que no tiene nada que ver,
pero ya de partida estamos dándonos cuenta que tiene mucho que ver, ¿no? Vamos a mirar harto la Biblia, ¿ok, hermanos? Pero lo que sí sabemos es que Jesús hizo muchas referencias a nuestra relación con el dinero, con las posesiones, con los bienes que cada uno de nosotros tienen. No importa aquí, hermano, lo importante para entender aquí que lo importante para entender es que no importan las cantidades, ¿no? Yo puedo tener de posesión solo este vaso o puedo ser Elon Musk, que hoy día lo declararon el hombre más rico de la Tierra, ¿no es cierto? No importa el cuánto de mis posiciones, ¿no? Sino que, y Jesús hizo mucha referencia a nuestra relación de lo que yo tengo, ¿verdad? 285 veces decíamos recién que salen de la boca de Jesús dar, ¿no? Y esto básicamente está relacionado con este tema, más que su enseñanza en el cielo y el infierno combinado. Es decir, que Jesús habló muchas más veces acerca del dar que lo que habló sobre el bautismo, que lo que habló sobre la cena del Señor, que lo que habló acerca del cielo, que lo que habló de cualquier doctrina que nosotros estudiemos o conozcamos. Jesucristo enseñó más acerca del dar que cualquier doctrina que nosotros tengamos o practiquemos o cualquier mandamiento del Señor, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús puso tanto énfasis en el dinero y en las posesiones, en la economía personal o en las finanzas? Y porque hay una conexión fundamental entre nuestras vidas espirituales y el cómo pensamos y manejamos el dinero. Hay una conexión espiritual. Nosotros entonces podemos tratar de separar nuestra fe de nuestras finanzas. Eso es lo que muchas veces tratamos de nosotros. Pero la verdad es que para Dios la manera de ver esto es inseparable. Dios no separa la fe de las finanzas. El mejor ejemplo de eso es lo que acabamos de ver, las incidencias, ¿no es cierto?, de la cantidad de veces que habla acerca del dar Jesucristo en el Nuevo Testamento durante su ministerio. Muchas veces nosotros le damos la bienvenida a Dios en absolutamente todo, ¿verdad? El Señor es mi Señor en todo. Pero cuando el Señor quiere ir a nuestros bolsillos, nosotros cerramos la puerta. Y generalmente le decimos al Señor, acuérdense que le he dicho que no importa el cuánto, ¿no? Sino que el corazón. Y muchas veces nosotros creemos ser mejores financistas o mejores economistas o mejores asesores financieros que Dios. Entonces nosotros le decimos, Señor, mira, en todo esto en mi vida, ayúdame, pero en esto yo sé más que tú, ¿verdad? Es algo normal, es algo recurrente y casi humano que sea así. Vamos a ir a mirar la Biblia, Lucas 3. Y lo que tenemos en Lucas 3 es que Lucas 3 nos dice hartas cosas, o vamos a mirarlo como ejemplo, ¿no? Lo que nos va a decir Lucas 3. Lucas 3, Juan el Bautista, en Lucas 3, Juan el Bautista, ¿no es cierto?, está predicando, si lo podemos mirar, si ustedes quieren mirar la Biblia, la vamos a mirar Lucas 3. Y vemos a Juan el Bautista predicando, ¿no es cierto?, su evangelio, la venida del Mesías, el Señor Jesucristo, y dice lo siguiente, Lucas 3. Aquí, ¿no? Dice, habla, ¿no? Muchos acudían a Juan, estoy en el verso 7, voy a saltarme los versos para leer los que nos interesan. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, le decía, le advierto, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo el árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y aquí está lo primero que vamos a ir mirando, la que viene, ¿no? Juan el Bautista.
si ustedes leen el contexto del todo el texto, está con 3 grupos diferentes que le hacen básicamente la pregunta, ¿no? Y la pregunta está en el verso 10, mira lo que dice. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le está haciendo una pregunta que qué deben hacer para producir frutos de arrepentimiento, porque él le dice, produzcan frutos de arrepentimiento, el 8, si ustedes me siguen, y no se pongan a pensar. Entonces, luego que lo exhorta Juan, estos 3 grupos que están ahí, le preguntan a Juan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para qué? Para producir frutos de arrepentimiento. Y Juan va a dar 3 respuestas, ¿no? Y si ustedes gustan, me siguen. Verso 11 dice, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. ¿Ok? Luego dice, llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Ahí hay otro grupo. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? La misma pregunta. Verso 13, no cobren más de lo debido, le respondió. ¿No? Y verso 14, y nosotros, unos soldados, ¿qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados, no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Juan, a la misma pregunta, ¿qué debemos hacer para dar frutos de arrepentimiento? Uno piensa que aquí hay respuestas como espirituales y no sé, ¿no es cierto? Un poco elevadas, pero la verdad es que Juan da 3 respuestas precisas y muy sinceras, ¿no? De lo que deben hacer. Y cada respuesta de las que da Juan, si ustedes se dan cuenta, está relacionada con el dinero y las posesiones, de 3 grupos diferentes. Juan responde a las preguntas de estos 3 grupos diferentes, ¿verdad? Y las relaciona con las finanzas, con el dinero, llámenlo como ustedes quieran, con los bienes, con las posiciones de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Ellos en realidad preguntaron acerca de lo que tenían que hacer para demostrar el fruto, ¿no es cierto?, de su transformación espiritual. Y Juan respondió con ejemplos que tienen que ver con finanzas, ¿no es cierto? El dinero es de tanta importancia para Dios, hermanos, que Juan el Bautista no pudo hablar de espiritualidad sin hablar del manejo del dinero y las posiciones, ¿verdad? Lo tuvo que hacer, lo tuvo que mezclar, porque era relevante, porque era importante. La manera como entonces manejamos nuestras finanzas le importa a Dios. Eso es lo primero que debemos ir respondiéndole. Que la manera en que nosotros manejamos nuestras finanzas a Dios le interesa, a Dios le importa, ¿no? Y vamos a ir a leer Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Yo he puesto los versos aquí en la pantalla también para que lo leamos. Y dice así, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. El verbo que decíamos al principio, didomi, dar, también es traducido en cada uno de los versos que hemos ido leyendo, está el verbo en el texto original. Aquí, en este pasaje, es compartir. Compartir, ¿qué es lo que es? Dar, ¿verdad? Juan dijo lo mismo en los anteriores. Compartir es dar, ¿no es cierto? Compartir con los otros es dar. Y entonces a Dios le interesa y la Escritura nos está diciendo aquello. En la medida entonces que llegamos a ser fieles administradores o mayordomos, esa es la palabra correcta que nos enseña la Biblia, somos invitados entonces a un compañerismo más íntimo con Dios. ¿Me explico bien? En la medida en que nosotros somos fieles administradores de las cosas que Dios nos ha dado para cuidar, ¿verdad? Entonces tenemos más espacio para poder ser mejores compañeros o para gozar de un mejor compañerismo más íntimo, más cercano a Dios. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro,
o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. Entonces, podríamos decir, si no nos interesa servir a Dios con el dinero que tenemos o con nuestras posesiones, ¿verdad? Nuestra relación con Él está en riesgo. ¿Me entienden, verdad? Vuelvo a recalcar lo mismo, hermano, para tener bien claros los conceptos, que no se trata del cuánto. Aquí no se trata de la cuantía, ¿ok? Sino de que la acción, de la intención, ¿no? Y en eso tiene que ver mucho la espiritualidad, la intención, la acción del corazón. Y si no nos interesa servir a Dios con lo que tenemos, con nuestras posesiones, si nuestros bienes, si lo mucho o lo poco que yo tengo no está a disposición del reino de Dios, el texto bíblico y la escritura nos interpela a que nuestra relación con el Señor está en riesgo. La segunda pregunta que nos podemos hacer, ¿no es cierto? ¿Quién es el dueño entonces del tiempo, de los dones y de mis finanzas? ¿Quién es el dueño? ¿Ah? ¿Quién es el dueño? Y el Señor, la verdad es que es soberano sobre la tierra y sobre todo lo que hay en ella. El Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto los habitan. La pregunta es si nosotros creemos en eso. A veces todos, o voy a hablar por mí, podemos decir, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella y el mundo y todos los que lo habitan, menos mis cosas. ¿Verdad? A veces razonamos de esa manera. Pero el Señor dice que todo le pertenece a Dios. Él nunca ha transferido el derecho de propiedad de las cosas y de la creación del mundo. Esto es importante, hermano, que lo entendamos. Dios nunca ha transferido, Dios nunca ha dado autoridad, Dios nunca ha dado el poder, nunca te has pasado la escritura para que tú tengas derecho de propiedad. Dios nunca te ha hecho dueño de algo, si decimos ser cristianos. ¿Por qué? Porque dice que todo, en cuanto hay en ella, ¿a dónde? En la tierra. Habitamos en la tierra. Tal vez la pregunta sería aquí, bueno, y si yo soy astronauta y estoy viviendo en Marte, a lo mejor ahí, ¿no es cierto? A lo mejor ahí un legalista diría, no, ahí dice la tierra nomás, pero como yo estoy en el espacio, no. Pero todo, ¿no? Todo dice que le pertenece a él. El Señor nunca nos ha dado derecho de propiedad. Y nos vamos a ir dando cuenta que cuando nosotros somos administradores o mayordomo, es mucho más fácil ceder o dar, ¿no? Dios nos ha dado la habilidad, entonces, hermanos, también de producir riqueza, ¿no? El Deuteronomio 8:17 dice, no se te ocurra pensar, mira lo que dice, no se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados, ¿no? Dios nos ha dado la habilidad para producir riqueza, pero a pesar de que Dios nos ha dado esa habilidad, esos talentos, hay una precaución, ¿no es cierto? Y ahí está la precaución, ¿no? De a veces creer que lo que yo produzco, que lo que yo hago, que lo que yo tengo, lo mucho, lo poco, es producto y fruto de mi esfuerzo. Ya está bien, nos esforzamos para tener cosas, pero debemos reconocer que el Señor está ahí, ha permitido ese esfuerzo, ha permitido esas bendiciones. Lo otro interesante, hermano, estamos hablando de la mayordomía, ¿no? De la mayordomía, es que nosotros no nos pertenecemos. Y la mayordomía abarca mucho más allá
del dinero, ¿no? Somos administradores de las cosas que nos ha dado el Señor. Mayordomía viene de oikonomía, oikonomos, viene de una palabra en griego que son dos palabras que se componen una, ¿no? Oiko y nomos. Oiko es casa y nomía es administración o cuidador. Entonces la mayordomía es aquel que cuida la casa, pero el sentido de eso no es aquel que cuida su casa, es aquel que cuida la casa de otro. Entonces el mayordomo o iconos o icónomos es el cuidador de la casa de otro y ese otro es el dueño, porque yo soy cuidador o el administrador o como la palabra bien usada en español, transliterada, ¿no es cierto? Muy bien, el mayordomo. Un mayordomo cuida, administra los bienes que no son suyos. Muchos de ustedes, ¿no es cierto?, viven en comunidades de edificios y hay mayordomos. Y ellos son responsables de los bienes que los dueños de la comunidad ponen, ¿no es cierto?, a su disposición para que él los cuide. Y aquí está el mismo ejercicio, ¿no? 1 Corintios 6, 19, 20 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Mira lo que dice acá, hermanos. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. No somos nosotros, no nos pertenecemos. Todos aquellos que hemos recibido al Señor, todos aquellos que nos hemos bautizado, que decimos ser cristianos, ¿no es cierto? Todos aquellos que profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, deben entender y de aceptar que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que al contrario hemos entregado incluso nuestros cuerpos, nuestra vida, todo en ella a el Señor, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro papel entonces al respecto en relación al tiempo, a los dones y a las finanzas? Porque esos son los tres parámetros que uno podría decir que la mayordomía abarca, ¿no? En términos generales, tiempo, dones y finanzas. Y la verdad es que somos administradores, encomendados con la responsabilidad de manejar el tiempo, los dones y el tesoro para la gloria de Dios. ¿Verdad? Debemos saber hacerlo. Leamos Lucas 16, 10, 12. Dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. El que es honrado en lo poco, también será honrado en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ahí está todo el concepto de mayordomía, ¿no? Nosotros somos administradores, se nos ha encomendado la responsabilidad de manejar, de administrar, de gobernar, todo sinónimo, ¿no? Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros dones y los tesoros para la glorificación del Señor. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades entonces como administradores? A lo mejor alguien puede preguntar, oye, ¿y cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Verdad? Y el Señor es bien claro en decirnos, en enseñarnos algunas responsabilidades. La primera responsabilidad como mayordomos, como administradores, es obedecer el gran mandamiento, que está en Mateo 22, 37, 40. ¿Verdad?
Y los hermanos de la Iglesia de Cristo de Providencia, esto debiesen sabérselo hasta de memoria, porque es siempre ha sido nuestra visión, nuestra misión, ¿no? Está en todo, incluso está en el logo, ¿no? Resumido, obviamente, dice, amamos a Dios, amamos al prójimo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces debemos obedecer el mandamiento más grande que nos ha dado Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver ese gran mandamiento con cuáles son nuestras responsabilidades como administradores? Y uno empieza a hilar, ¿no? Porque para amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, es decir, con todo lo que somos, ¿no? Nosotros debemos amar al Señor, pero muchas veces el amor al prójimo que está ligado al amor a Dios, es decir, que si yo no hago uno, el otro no existe y viceversa. Yo no puedo, si yo digo yo amo a Dios, pero no amo al prójimo, eso es mentira, no amo a Dios, lo dice primera Juan. Ahora, si yo digo amo al prójimo más que a Dios, bueno, ese es un problema mucho más grave, ¿no es verdad? Entonces, tiene que ver porque la mayordomía de mis tiempos, de mis recursos, de mis dones, están para servir, para ponerlo al servicio, ¿no es cierto? A la diaconía, esa es la palabra, del reino de Dios. Entonces están para ser compartidos, están para ser entregados, están para ser dados. Por eso debemos, ¿no es cierto?, tener la gracia de dar generosamente, como le hemos puesto a este cursillo. Estábamos respondiendo cuáles son nuestras responsabilidades como mayordomo, como administradores. Dijimos obedecer el gran mandamiento, ¿verdad? Cumplir con la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todos los que les he mandado a usted, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cómo podemos lograr, cómo podemos canalizar este mandamiento del Señor si no somos buenos mayordomos? Si no damos alegremente, si no entregamos con alegría, si no compartimos, ¿verdad? Si no transferimos generosamente de lo que Dios nos ha dado para cuidar, porque hemos comprendido y hemos entendido que nada es nuestro. Y volvemos a lo mismo, tengo que ser insistente en este. Aquí no estamos hablando de cuantías, sino que de intenciones, del corazón, ¿verdad? Esa es la reflexión que tenemos que tener detrás, la intención. Por eso Pablo dice que cada uno dé, ¿verdad? De corazón, como pueda, o hasta donde pueda, o lo que pueda, parafraseando, tratando de traducirlo a un mejor lenguaje. No se trata de cuantía, ¿no? Cada uno sabe en ese ejercicio, pero ¿cómo podemos amar al prójimo? ¿Cómo podemos hacer la gran comisión si somos malos mayordomos? Si no somos buenos mayordomos, si no somos buenos administradores de lo que se nos ha dado, ¿verdad? ¿Cómo pueden ir o cómo podemos hacer discípulos y bautizarlo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo? Si, por ejemplo, no están los medios humanos y los recursos financieros para hacer esa obra. De ahí está el concepto de mayordomía, ¿no? Que incluso hasta lo más básico o hasta la doctrina más simple que podamos entender a nosotros mismos o hasta en los mandamientos más concretos y más específicos que el Señor nos ha dado, nos damos cuenta que la mayordomía tiene que estar involucrada, como en este caso. Y otra responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto? Voy atrás para ver la pregunta. Hemos dicho, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como administradores? Obedecer el gran mandamiento, cumplir la gran comisión. Y una tercera que yo puse acá y que pueden haber otras, ¿no es cierto? Es gobernar y cuidar el planeta, cuidar de los recursos, ¿no? Génesis 1:28 dice, y los bendijo
con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométala, dominan los peces, al mar y a las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Podríamos linkear, podríamos unir esto con Juan, cuando le preguntan los tres grupos: ¿y qué hacemos para ser fructíferos? ¿Verdad? Y Juan les da respuestas, y Juan les da respuestas, ¿no es cierto? Todas con un aspecto de mayordomía, de dar, de compartir. Y aquí es lo mismo, ¿no? El Señor dice: sean fructíferos. Y podemos ahí volver a Juan, ¿no? ¿Cómo podemos ser fructíferos? ¿Cómo podemos dar fruto? Despojándonos de lo que no es nuestro, cuidando las cosas que es de un otro dueño, de haciendo bien las cosas, multiplicando esas cosas, dando, ¿no es cierto? Dando. Por último, ser fieles y de confianza, ¿no es cierto? El manejo de la responsabilidad que se nos han dado de acuerdo a nuestras habilidades. Debemos ser fieles, hermano, y no solamente ser fieles, debemos ser fieles y debemos ser de confianzas. ¿En qué cosa? En el manejo de las responsabilidades que se nos ha dado de acuerdo con nuestras habilidades. Cada uno tiene un don, cada uno tiene un área, ¿no es cierto?, donde pueda ser responsable de lo que Dios le ha dado, ¿no? 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Podríamos decirla en fácil, estaba pensando, hermano, que mayordomía, la mayordomía bíblica, es lo que uno hace después de decir yo creo. Cuando nosotros dijimos yo creo en Dios, todo lo que hice después de ahí es mayordomía. Porque ¿en quién creí yo? En un Dios que envió a su Hijo unigénito, ¿no es cierto? Que dio a su Hijo. Por lo tanto, después de decir que yo creo en un Dios que se ha entregado, que se ha compartido, que se ha transferido, que se ha dado alegremente y generosamente, yo me convierto en lo mismo. Por eso la mayordomía es todo lo que hacemos, hermano. Involucra absolutamente todo lo que hacemos, desde lo más diverso, desde lo que podemos entender que sea lo más difícil hasta lo más fácil, de las cosas que hacemos en nuestra vida y que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Debemos entender que a través de la escritura hay una correlación íntima, ¿no? Eh, entre el desarrollo del carácter de la persona y cómo maneja su dinero. Y eso es considerado como un índice del carácter de la verdadera persona. Recuerden Jesús frente al joven rico. El joven rico cumplía, pero todo el checklist de la época para ser un discípulo del Señor. Pero como yo decía al principio, ¿qué hizo? Le tocó el bolsillo y no calificó. Tenía 100 puntos o 99 puntos a favor, pero uno descalificó al resto. Así de importante es, ¿no? Mateo 25, 14, 15 dice: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes, ¿verdad? A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otros 2.000 y a otros solo 1.000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje y sabemos la historia. Pero lo importante es que a cada uno de nosotros se nos ha dado, se nos encargó un don, se nos ha encargado nuestro tiempo, se nos ha encargado nuestros bienes, ¿verdad? Diferentes, no importa la cuantía, sean muchos, sean pocos, se nos ha encargado, porque nada es nuestro.
Y el texto dice ahí que a cada uno se le dio según su capacidad. Y a cada uno se nos ha dado un don según nuestra capacidad. Todos nosotros tenemos un don. Todos nosotros, hermanos, tenemos el mismo tiempo. Y el Señor entonces nos pide ser fieles. Y junto con ser fieles nos pide que seamos de confianza, que perseveremos, que seamos constantes. ¿Qué nos motiva entonces a la vez? Nos libra a cumplir nuestras responsabilidades como mayordomo. ¿Cuál es la motivación de esto? Eh, ¿Cuál es la motivación que nos lleva a cumplir esa responsabilidad, esos deberes que el Señor nos da como mayordomos? Y básicamente es una sola cosa, ¿no? Un corazón agradecido. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿No es cierto? Hermanos, Dios nos ha dado vida generosa, libre, nos ha dado libertad por medio de su Hijo Jesucristo. Dios promete entonces proveer lo que necesitamos. Mateo 6, 31 y 34 dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual trae sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Solo una pregunta para ustedes, después al final vamos a tener un tiempecito si quieren hacer comentarios y eso, pero a lo mejor me ha pasado a mí solo, a la Pamela, yo sé que también la ha pasado, pero ¿cuántas veces cuando nos hemos alejado de buscar o no buscamos el reino de Dios, las tres primeras preguntas que están arriba se hacen más candentes en nuestra vida? Cuando yo no busco primeramente el reino de Dios, las preguntas que están arriba aparecen con incertidumbre, con duda. Cuando yo no busco el reino de Dios, estas preguntas, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y cómo vamos a pagar? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y cómo vamos a hacer la universidad? ¿Y cómo voy a mañana? La respuesta que yo doy como testimonio es que cada vez que yo me he alejado del reino de Dios, esas preguntas tienen incertidumbre. Y cada vez que soy un mayordomo fiel y obediente y trato, ¿no es cierto? Y esa es la llamada, de buscar primeramente el reino de Dios, que no es fácil, pero se puede. Buscar primeramente el reino de Dios en todo lo que hacemos, hermano. Esas preguntas no están, no existen. Entonces, estamos hablando aquí, hermano, de la mayordomía. Vamos a terminar para poder conversar, ¿no? Dios promete proveer todo lo que necesitamos y después tenemos aquí, ¿verdad? Un versículo, entonces estamos terminando para reflexionar, que está en 2 Corintios 8:7, dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación, en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. En esta gracia de dar. Y yo recién les decía, hermanos, que ser mayordomo significa que nosotros somos administradores de lo que todo yo creo que el Señor me ha dado en mi vida. Mi tiempo, mis dones, mis recursos.
y todas mis cosas, todo. Y la invitación, hermano, a que seamos mayordomos responsables. Tú tienes un don que puedes usar para servir a otros, para servir a la iglesia. Busquemos ese don. Si no sabes, hay maneras de encontrarlo y te podemos ayudar a encontrar ese don. Hay algo que el Señor te ha dado y yo creo que esta es la experiencia mía, ¿no? Porque yo sufría de lo mismo antes de ser cristiano. Algo que el Señor nos ha regalado que nosotros mal usamos y que es nuestro tiempo. No hay tiempo para el Señor. Y la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios. No hay tiempo para el Señor. Y siempre yo he hecho un ejercicio, lo invito a hacerlo a usted, el ejercicio, ¿no? De multiplicar 24 horas por 7 días a la semana. No tengo una calculadora, pero hagan ese ejercicio. Luego, los que son buenos para dormir, yo no, yo duermo 6 horas promedio, pero supongamos que dormimos 8 horas al día, multipliquen 8 por 7 y vayan haciendo la resta. Sumen las horas de trabajo, incluso siendo generosos, 10 horas de trabajo diaria. Y sean generosos en todo lo que hacen y vean cuántas horas sobran. Y de esas horas que sobran, ¿cuántas horas le damos al Señor? Ser buenos mayordomos también significa que seamos buenos administradores de nuestros tiempos. Así que, hermanos, necesitamos ser buenos administradores. No es algo que debemos exhortarnos unos a otros y debemos ordenarnos. Primero Dios, luego mi relación con Dios, luego mi familia, luego lo demás, luego mi trabajo, luego mis recursos. Ese es el orden. Cuando el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios, ese reino de Dios tiene una lógica, ¿no es cierto? Yo no voy a buscar primeramente el reino de Dios en mi trabajo o en mis bienes. Lo voy a buscar gastando tiempo en Él, en mi relación con Él y luego en mi familia. Y después todo lo que viene. Necesitamos ser buenos mayordomos, hermanos, y en este año, que puede ser difícil, necesitamos aún ser mejores mayordomos. Así que eso vamos a estar mirando por hoy. Les cedo la palabra si quieren hacer comentarios. Estamos muy bien en